hacerlo. Necesitamos en esa decisión de la jueza es que nos protejan la vida, que no nos amenacen y nos permitan disentir, no estar de acuerdo. ¿De qué me sirve a mí con la amenaza, el intento de que me desaparecieran, con los ataques que he sufrido? ¿De qué me sirve? Alcalde, de nada, de nada. Yo se los digo, si fuimos nosotros los que le pedimos a la juez, no continúe con el desacato, que nosotros tenemos esperanza en la institucionalidad antioqueña, por más que no nos haya sido favorable, sí la tenemos. Y así mismo sucedió, señor gobernador y señor alcalde, y a todos los ciudadanos que nos escuchan, así mismo sucedió con la orden y con la medida de protección del juez 75, con funciones de control de garantías, quien hizo una verificación y pudo haber dicho no se cumplió, dijo no, esperemos a que se cumpla y dio más plazo. No dijo que no se había cumplido. Hasta ese momento, si la verificación hubiese cesado y hubiese encontrado que ya se había cumplido, gobernador, le cedo la razón, pero fue el juez el que dijo esperemos. Todavía estamos esperando y por eso estamos protestando en la ciudad de Medellín, para que se cumplan esas decisiones. Tienen ustedes toda la razón. Esto no se trata de berraquera, y lo dije, no, nosotros hemos tenido suficiente paciencia y la vamos a seguir teniendo porque es nuestra vida y así somos la gente unida. Nosotros sabemos esperar y esperamos que esta sea la oportunidad de avanzar en esas decisiones. Se me fue el senador, ¿y por qué digo que tiene relación el tema de los muertos? Porque uno de los agravantes es que se mueva el embalse. No es un riesgo, no es el vertedero, y yo quiero que le quede eso muy claro al país. No es únicamente el vertedero, ustedes hablan del vertedero, pero muchos de los informes que nos entregan a nosotros, estamos hablando de 28 riesgos. En otro nos han hablado de 110 riesgos, en otro de 12 de los riesgos principales. El informe de la ONU hizo un listado de riesgos principales, Entonces aquí, entre los científicos, tampoco hay consenso de que el principal riesgo es sobre el vertedero. No hay ese consenso, no existe ese consenso. Y nos dirán entonces, hay que creer más a los unos que a los otros. ¿Qué vamos a decir las comunidades si nos entregan información, senador Guerra, distinta? ¿Qué vamos a decir? Un profesor nos ha dicho esto, un experto nos ha dicho aquello, que por favor le hagan caso a un juez de la República a ver si llegamos a un consenso. Y créanme, alcalde, que si llegamos a ese consenso, y se lo dije a usted en su oficina, si a nosotros nos demuestra, porque no es demostrar que se nos va a acabar el riesgo con la entrada de la operación, no, es demostrarnos que no estamos en riesgo, eso es lo que estamos pidiendo. No que se va a acabar, no, que nosotros, nuestra vida. Y lo que le propuse fue que sus técnicos entren en debate directo con los que nos han apoyado el movimiento y le den tranquilidad al juez de la República y a nosotros, las comunidades. Y qué bueno que pudiésemos llegar a ese consenso. Pero yo sí creo que lo necesitamos por tranquilidad de todos y también por tranquilidad del país y los que disentimos de este tipo de proyectos de desarrollo de megaobras. También es importante decir en estas conclusiones que nos queda un debate enorme, señora viceministra, sobre el tema tarifario. Es cierto, la bolsa de energía determina ese 15% y ese 75% está en contratos de energía. Esos contratos de energía que se hacen con ESI, y tiene razón usted, diariamente se entra en esa bolsa de valores, pero es el que cotiza más alto es el que nos está definiendo la tarifa de energía. ¿Por qué pasa eso en Colombia? Sí que necesitamos hablar de la tarifa de energía porque sí que nos está afectando a todos y a todas, a todas las familias. Yo sí le he hecho la pregunta, viceministra, ¿por qué el que cotiza más alto es el que pone el precio de referencia? ¿Cómo no nos vamos a sentir molestos los colombianos cuando nos enteramos de eso? ¿Cómo es que no se paga al precio que cotiza cada oferente en la bolsa? Que nos digan por qué. Se paga al máximo valor. Imagínense ustedes que yo ofrezco una tierra y me ofrecen a mí el precio y yo las tengo que... Por supuesto yo voy a querer que me den el mejor
es cierto. Pero para el que me está ofreciendo a mí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Yo lo ofrezco muy alto para poder que me venga por lo bajo. ¿Cómo así que en este país, en el mercado de energía, nosotros tenemos que pagar con esa injusticia tarifaria? Y la señora ministra ha sido absolutamente clara. La lucha por la justicia tarifaria es una lucha de todos y de todas. Nosotros no podemos seguir pagando al máximo precio posible la tarifa de energía. Porque entonces yo me pregunto, y usted escucharon al señor alcalde, me pregunto, ¿entran las térmicas? Señora ministra, viceministra, ¿ha sido el precio de referencia de las térmicas el que hemos tenido que pagar? No. ¿Ha sido el de las hidroeléctricas, señor alcalde? Y me encanta ese debate, sí que me gusta ese debate. Han sido las hidroeléctricas en este país donde se nos habla de un precio distinto, por supuesto. Lo decíamos ayer, es que no, las hidroeléctricas no nos pagan a los colombianos, dueños de esta nación, el recurso básico para generar energía, que es el agua. No nos la pagan, alcalde. ¿Y por qué nos ponen esos precios? ¿Por qué nos ponen los precios de referencia más altos? Pocas ocasiones en la bolsa el precio de referencia ha sido el de las termoeléctricas. Nos lo ponen las hidroeléctricas sin pagarnos un precio por el agua. Entonces sí que tenemos que debatir en Colombia qué es lo que está pasando con nuestra tarifa de energía. Y creo que Hidroituango, en eso le cedo la razón al señor alcalde, tiene mucho que decirle a este país. Señora viceministra, ¿por qué? Porque en la época, yo estaba muy pequeña, no había nacido cuando empezó a hablarse de este proyecto, no tenía los 3 años del doctor Roldán, pero sí recuerdo que a mí me dijeron que el kilovatio hora de Hidroituango era el más barato del continente. Entonces sí se puede hablar del tema. Yo entiendo perfectamente que ustedes como institucionalidad no puedan hacer las proyecciones y no se pueda hacer esas aseveraciones porque podríamos estar teniendo injerencia en la bolsa. La entiendo perfectamente en su respuesta. Pero que ellos la han hecho, sí, porque yo la conocí. Yo conocí cuando nos hablaban en esa época de que era el kilovatio hora más barato del continente. Ahora, después de haber pasado de 8 billones a 20 billones, yo no creo que sea el kilovatio hora más barato del continente. Y por eso, por lo que recuerdo, es que estaba pidiendo ese cálculo. Pero qué bueno que vamos entendiendo en el país que esas implicaciones económicas en la bolsa, que se dan en unos contratos que se dan a largo plazo, el contrato que se dio para esa energía que esperábamos, se dio en el año 2012. Y quiero decirles a las comunidades que efectivamente nosotros hemos pedido, señor alcalde, señor gerente, señor gobernador de Antioquia, que no se repita lo que vivimos con esa evacuación. Y por eso le pedimos al presidente, le pedimos al director de la unidad de gestión de riesgo, no la hagan, si hay que evacuar, que no sea la carrera, que no sea como nos tocó en el 2018, porque eso fue un acto de indignación. Yo no soy capaz de repetir las palabras del compañero. Nosotros hemos documentado, senadores, ¿cuántas niñas violadas? Gracias, presidente. Nosotros hemos documentado los muertos, la gente que perdió la vida en medio de ese desalojo, sí, en medio del desalojo, gobernador. A cuchillos, sí, porque fue lo que tocó en medio de esa situación. Hemos documentado las niñas violadas, sí, no queremos que eso lo volvamos a vivir. Este país no se dio cuenta de la indignación que sufrimos y la tenemos que contar todavía, con dolor, bastante dolor, porque nos cuesta mucho repetirlo. Por eso pedimos que se haga de manera anticipada, preventiva, y que no ocurra lo que nos ocurrió, y hay que decirlo con nombre propio, porque quien estuvo a cargo en ese momento de la empresa fue Federico Gutiérrez. Y sí, nos debe las niñas violadas porque pudo haber hecho algo. Sí nos debe. Y nos deben explicaciones como lo está diciendo el señor alcalde. Y por supuesto que las vamos a seguir buscando. Y por eso estamos también en esta columna. Estamos buscando respuestas para un pueblo indignado que se cansó de sufrir y que nada puede estar por encima de la dignidad y de la vida. Muchas gracias.